Good morning. Okay, now. Okay, so good morning to everybody, and thanks to the attendees to be here just now at the lunchtime, more or less, so thank you. And thanks also to the speakers to share with us their knowledge and their experience. So we will enjoy today, during this next hour, a conference about a relative new trend, and probably one of the top 3 trends in the mobility sector, that we are talking about shared and on-demand mobility services. It's clear that in all sectors are turning on and are offering more services. So the mobility sector is not less, they are also doing the same. As we will check during this discussion, during this session, the demand of mobility as a service, or the mobility as a service, is something that all cities need to achieve indicators about environmental, economics, logistics. So it's an important challenge, as we can check with all of these attendees. We can check that this is very important because the room is completely full. So, okay, we will start with the interesting part, that is the speech of all of them. So, first of all, we'll give the welcome to Mrs. Sabine Flores. Sabine is Managing Director in the Kommunen, well, it's in Deutsch, it's Association of, what, sorry? Of municipalities, okay. This is like a metropolitan consortium, or? Perfect, okay. Sabine, as I said, is Managing Director in this metropolitan Hanover region. She has established the AMT Electric, Competence Center for Electric Mobility, which operates one of the biggest municipality electric fleets in Europe. So, Sabine, the floor is yours. Thank you. Hello. Today I would like to present voy a hablar en español. Quiero presentar un modelo económico y sostenible de compartir coche en tándem. Es un proyecto de E2Work. Primero voy a presentar la estructura de nuestra región. En la región metropolitana de Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg vive cerca de 4 millones de personas. La superficie tiene casi 19.000 kilómetros cuadrados y está situada a lo largo de importantes ejes de transporte. De eso deriva la capacidad económica, el panorama científico excelente y de relevancia Europa. Para la colaboración entre las 4 ciudades que dan origen al nombre, las 3 asociaciones de los municipios, de las empresas y de las universidades, así como el gobierno de Baja Sajonia, se fundó una sociedad limitada, la así llamada Metropolregion. La Metropolregion es una instancia de desarrollo y de coordinación de proyectos a nivel regional, nacional y europeo. Las principales áreas del trabajo son el transporte y la movilidad eléctrica, la energía y la eficiencia de los recursos, la industria cultural y creativa y la economía de la salud. En todas estas áreas se consideran los aspectos de internacionalización, del intercambio de conocimientos y la cooperación entre el entorno rural y urbano. La Metropolregion tiene como objetivo de convertirse en una de las regiones líder en Europa en cuanto al desarrollo, la producción y al uso de vehículos eléctricos. Como una de las 4 regiones ejemplares para la movilidad eléctrica, una iniciativa del gobierno alemán, realizamos cerca de 30 proyectos individuales, de los que algunos se hicieron realidad. Uno de estos proyectos es E2Work. Aquí es la área y las 4 regiones pilotos. El modelo tándem, primero quiero presentar la idea. El empleador, una empresa, un ayuntamiento o una organización, y un empleado, el socio tándem, comparten un coche. Durante la jornada del socio tándem se usa el coche en la flota profesional. Después del trabajo es el coche del empleado.
Así, se abre la flota profesional para el uso privado y los costes fijos, así como los variables, se reparten en dos. Este concepto funciona para las flotas ya existentes y para nuevas, para las flotas con coches y con bicicletas u otros vehículos, para vehículos convencionales o eléctricas. Claro que el foco de este concepto es promover los vehículos eléctricos, reduciendo los costes, sobre todo de la adquisición. Lo que destaca en la concepción del coche compartido en tándem son sus estructuras celulares. En cuanto a los conceptos convencionales, la densidad relativa de vehículos en relación al número de usuarios decide sobre el rendimiento económico. Por eso, estos conceptos funcionan casi exclusivamente en grandes ciudades y en centros de aglomeración. Las estructuras celulares permiten a cada célula de compartir una cantidad de vehículos dentro de un grupo definido de usuarios. Los costes se reparten en las células específicas y también puede ser una célula de vecinos. No hay restricciones específicas, espaciales. Con este modelo innovador de negocio, E2Work posibilita a los diferentes usuarios el acceso de una movilidad eléctrica económicamente asequible. Pero ¿cómo funciona? Aquí tenemos algunos servicios como el portal de reserva, la llave digital y el libro de a bordo digital. Aunque las prioridades de este modelo de compartir coche son los vehículos eléctricos, se puede integrar los coches ya existentes para llevar a cabo una transición adecuada hacia la movilidad eléctrica. El portal está alineado funcionalmente al modelo tándem y dispone de un manejo e interfaz intuitiva. El portal se puede adaptar al diseño corporativo de la organización, solo para mencionar algunas de las funcionalidades. El portal representa de modo claro los viajes reservados, obtiene conclusiones sobre la efectiva tasa de ocupación en las flotas, demuestra potenciales de reducir coches de la flota, mejora la previsibilidad de viajes oficiales y reduce la carga administrativa. Otro servicio sería la llave digital. Se abre y cierra el coche por la aplicación de smartphone. El equipo tablet está instalado de forma permanente en el coche y permite el acceso al portal de reservas, por ejemplo, para la autentificación en caso de cierre. El tablet da la información sobre los datos de uso, como el estado del coche o el kilometraje. También ofrece otras funciones del confort, como la navegación. La llave digital se puede instalar rápidamente y el mantenimiento es muy fácil, ya que no se requiere acceso al CAN bus y es así independiente del fabricante. Económico en la adquisición y en el mantenimiento, simplifica además el proceso de compartir coche, ya que no hay que mandar la llave personalmente. En el futuro, tenemos otro servicio, el libro de a bordo digital. Se está preparando en este momento. Pero con el lanzamiento del libro de a bordo digital, ya no hace falta rellenarlo manualmente. La carga administrativa y de conservación es manejable. El libro es fácil de manejar, a prueba de manipulaciones y lo que es más importante, es reconocida por la Oficina de Impuestos, por lo menos en Alemania. La implantación está prevista para el segundo trimestre de 2017. El equipo de la sociedad limitada E2Work ofrece una movilidad individual para su empresa u organización. Aquí se puede ver que un proyecto se convierte en realidad. Muchas gracias. Okay, thank you, Sabine. The questions, we will do the questions after all the presentations, okay?
Okay, so next one is Mrs. Sofia Siveira. She's responsible of Transport Department in Greater Zaragoza Transport Authority. She's been working in private sector and also in the public sector, and she will show us the big data application on public transport services. Thank you, Sofia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Siveira y soy la responsable del Departamento de Transportes del consorcio del CETAZ, lo que sería el Consorcio de Transportes del área de Zaragoza. Y les voy a presentar nuestra experiencia a nivel de administración del uso del Big Data para planificar temas de movilidad. Para ello, pues, he dividido la presentación en tres partes principales. Les explicaré un poco quiénes somos y por quiénes estamos compuestos, cuál es nuestra función y dentro de esa función las tres principales actuaciones que yo creo que son las más interesantes, como son la integración funcional, la integración tarifaria y la integración de sistemas. Y por último, pues ya les explicaré el ejemplo concreto del análisis que hemos hecho de datos para la planificación de la movilidad en Zaragoza. El Consorcio de Transportes del área de Zaragoza es una entidad pública y está formada por el Gobierno de Aragón, que es la Administración Autonómica, por la Administración Provincial, la Diputación Provincial de Zaragoza, y por también entidades locales como son el Ayuntamiento de Zaragoza y sus 29 ayuntamientos o municipios que hay alrededor en la corona metropolitana. Pues estamos hablando de un ámbito de población de más de 750.000 habitantes y un flujo de movilidad que se distribuye en 8 corredores principales. En cuanto a nuestra función, como en el pasado, la principal es coordinar las competencias de estas administraciones para impulsar un sistema de movilidad de escala metropolitana que sea integrada y multimodal. Entonces, en primer lugar, tendríamos que somos la entidad que conocemos cómo funciona todo el servicio de transporte público del área de Zaragoza. Tenemos autobuses metropolitanos, autobuses interurbanos de media y larga distancia, cercanías de Zaragoza, los autobuses urbanos de Zaragoza y el tranvía de Zaragoza. Entonces, hay distintas administraciones y sus competencias, pero nosotros somos, pues eso, el órgano integrador. Tenemos una integración tarifaria. En Zaragoza yo creo que es de las primeras ciudades, o si no la primera en España, en tener tarjetas sin contacto para el pago del transporte público. Tenemos ahora 3 tipos de tarjetas que estamos en un futuro estudiando la posibilidad de disminuirlas. En el 2002 salió por parte de la operadora de los autobuses de urbanos de Zaragoza la tarjeta Bus, que sirve solamente para el transporte de autobús en la ciudad. Y se salió pues una hermana que la sacó el ayuntamiento en el 2010 para los empadronados de Zaragoza y tenía acceso al pago en otros servicios municipales. Pero lo interesante es la tarjeta que hemos sacado en 2008 desde el consorcio, que tiene una integración 100%. O sea, tú puedes pagar tanto en el autobús urbano como en el autobús metropolitano, como en el autobús interurbano, en el cercanías de Renfe y en el tranvía de Zaragoza. Entonces conseguimos una integración 100% con una única tarjeta y es un sistema de billetaje unificado. Y por último, para conseguir esta integración y esta coordinación de todos los modos de transporte, tenemos lo que sería la coordinación en los sistemas y en los equipos de información al viajero. También Zaragoza ha sido un poco pionera por parte de la operadora de los autobuses urbanos en el 99 en sacar el primer sistema de atención a la explotación, y nosotros como consorcio conseguimos localizar toda la flota de autobuses que hay metropolitanos y urbanos y poder avisar al usuario en los tiempos de parada, pues cuándo va a venir el autobús. Ahora les pasaré a contar nuestra experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías a nivel de administración. Todo esto surgió en mayo del 2013, que Zaragoza necesitaba renovar o revisar su plan de movilidad sostenible. Entonces, el primer escollo que teníamos que pasar era la cuantificación de los flujos de movilidad.
Teníamos un presupuesto de 65.000 euros de IVA incluido y entonces pensamos las posibles opciones que había. El método tradicional o el clásico de hacer encuestas telefónicas y ver la gente lo que te contaba y los resultados que podíamos obtener con ese tipo de encuesta clásica sería que solamente llegábamos a conseguir 5.280 encuestas. Por otro lado, estuvimos analizando el uso nuevo de la tecnología, todo esto del Big Data que ha salido, y vimos que también se podía conocer cómo se movía la gente a través de los teléfonos móviles. Entonces, aquí en un primer momento teníamos la idea de que podíamos conseguir 389.000 usuarios móviles con presencia en Zaragoza. No conocemos ninguna entidad pública o organismo público que haya trabajado por ahora con Big Data, por lo menos que nos conste. Entonces hablamos con Telefónica, nos pusimos en contacto con ellos y a través de ellos ya distinguimos que de esos 389.000 usuarios potenciales con móviles que les podíamos localizar, de esos 175.000 eran la muestra que podíamos obtener con datos demográficos que luego nos sirviesen para estudiar en concreto la zona del área metropolitana de Zaragoza. Entonces, de los 700.000 habitantes más o menos que hay en Zaragoza, a los 480.000 que Telefónica tiene sus antenas con localización de móviles, de los que 389.000 son usuarios de Movistar, nos quedamos con 175.000 que eran los que nos iban a ayudar a centrar nuestro estudio de flujo de movilidad. Planteamos los pros y los contras de estudiar estos flujos de movilidad por la encuesta por este seguimiento de móviles en vez de por la encuesta tradicional y vimos que pues, los pros eran mayores. Conseguíamos un tamaño mayor de la muestra, datos objetivos, más precisión territorial y horaria y conseguíamos de cara al futuro poder replicar esto. El escollo que teníamos que pasar era la protección de datos, sobre todo, y que no podíamos identificar perfectamente cómo se estaba moviendo ese usuario, si se movía a pie, en bicicleta o en autobús concretamente o en coche. Entonces, bueno, ahí ya decantamos que nos íbamos simplemente a fijar en si era motorizado o no motorizado. Ahora voy a pedir un poco que bajen las luces para mostrarle el resultado, que visualmente es muy bueno, de cuáles son los flujos de movilidad que hemos conseguido, si pueden bajar un poquito más, en lo que sería el área metropolitana de Zaragoza. Entonces van a ir apareciendo a lo largo de las horas, puntitos, gracias, y se van a mover. Esto es cómo se mueve la gente en el área de Zaragoza. ¡Ay! Vale, ahora. ¿No? Me han dicho que era simplemente poniendo el cursor. Tira para atrás la slide y vuelve. ¿Vuelvo? A ver. No. A ver. Si no funciona, lo colgamos en la web cuando colguemos las presentaciones. Me sabe mal, Sofía, pero si no va. Sí, bueno, vamos a seguir. O sea, lo que se representa aquí era el marcador que tienen aquí arriba, va pasando el tiempo, desde la medianoche, va pasando la madrugada, y entonces se van viendo las pelotitas, los puntitos, que Zaragoza estaría aquí en el centro, y cómo se va moviendo, se desplaza la población, la gente. Entonces, se ve muy bien que nosotros en Zaragoza, en el área metropolitana, está la General Motors, tenemos ahí la fábrica de Figueruelas, entonces se ve perfectamente pues, la avalancha de los flujos en los cambios de turno. Entonces, sobre todo en este corredor se veía pues, mucho eso, y hacia Huesca, hacia el norte, hacia Barcelona, hacia Madrid. Bueno, ya lo pondremos. Ok, Sofía, sí. Tiempo. Sí, bueno. Entonces, todos estos resultados salen matrices de flujos de movilidad y las hemos estudiado en 3 escalas territoriales, por el tema de la protección de datos sobre todo, y podemos obtener también matrices de origen-destino de cuáles son los flujos de movilidad. Estudiamos 5 semanas completas en las que no había ningún tipo de festivo ni
ni día así raro que pudiese dar más errores en el análisis. Y entonces esto ya lo aplicamos a nuestros 8 corredores. Como reflexiones finales, sería sin más 3, que el Big Data es un sistema que nos ha permitido identificar relaciones de movilidad que antes no conocíamos, sobre todo unas relaciones transversales, y eso nos ayuda a nosotros como consorcio, pues, por un lado, a incluir nuevos ejes de transporte público que pueden existir y también a incorporar nuevos municipios que les puede ser interesante formar parte del consorcio. Por otro lado, poner en marcha un observatorio permanente y así tenemos una continuidad de análisis de flujos de movilidad. Y por último, esto ha permitido que el Gobierno de Aragón amplíe este estudio a todo lo que es la comunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Luego... Okay, thank you, Sofia. And now I will introduce 2 speakers together, okay, because as an example of public-private partnership, they will present together or connected presentation, okay. So the first one is Mr. Christoph Waller. Christoph is heading the team for innovation and alternative mobility in SEAT. He has initiated the research platform CarNet in Barcelona together with partners from the UPC, University of Catalonia, and Volkswagen Group Research. CarNet is focusing on connected smart mobility concepts and pilots. And the second speaker is Jordi Ortuño. He works in Barcelona City Council in ICT department, and he's responsible on ICT mobility and infrastructure in Barcelona City Council. He's been working in private and public sector also, so Jordi has a holistic vision searching solutions, and he will give the vision about how to introduce the innovation and the technology in the cities. So please, Christoph, Jordi, thank you. Yes, thank you for the introduction, and hello everyone, thanks for your interest. We would like to give you in the next minutes an idea of how we can approach the topic of demand responsive transport in cities and smart city connectivity as a collaboration between an automotive manufacturer and the city of Barcelona, because that's where we believe the future lies, in collaboration between cities and cars, and not in kind of an enemy status where cities make politics against cars and the cars still try to enter and get the best parking in the city center. So we try to propose something to create a new kind of partnership here. Maybe for you to understand that the automotive industry has a very long tradition, but at the moment we are in a phase of a very big change. There are many people that say the next 10 years will change the industry more than the last 100 years have, because, and this is what you can see here, we feel that for many reasons the pure product itself, the car as itself, that has been successful for many years, is not enough anymore to provide mobility to the masses in the future. We feel that there are generations that are not interested in owning cars anymore. We feel that cities cannot treat with more cars. And that's why we feel a responsibility to change more from a product manufacturer offering a product experience more towards a mobility provider offering a mobility ecosystem with a more holistic mobility experience. And we tend to feel responsible for not only the car in the future, but also for all the experience related to mobility. So we have to understand at this moment that the car in the future will be one part of a more complex system, and we need to learn and understand all the other elements as soon as we can. And in order to do so, we have decided as the Volkswagen Group and as the brand of SEAT to found a research hub in Barcelona, which we call CarNet. And CarNet is has been founded, as you announced, by the UPC in Barcelona, like the biggest technical university in the area. The brand SEAT, which is right next to Barcelona in Martorell, and the Volkswagen Group, which is one of the biggest car manufacturers in the world with about 10 million vehicles each year that we bring into the market. And we try to install research about mobility here in Barcelona together with the city, because we believe that going to the place where mobility really happens and talking to the people that really are responsible for the mobility makes much more sense than creating mobility from like northern Germany outskirts. So we want to be at the point where creativity is, where the real mobility problems also occur, and where we have a very agile and creative environment to create new solutions. And that's what we mean by CarNet. In this partnership, we try to adapt our products to the cities in 3 steps. The first one is
we call adaptation. Basically, it's still a car, but it's more suitable for the city usage, which means that, for example, it's able to be shared, it has driver assistance systems, it can detect parking, things like that. This is the first level that you can already see on the street and in some products. The second level is what we call interaction, which means that the car is really connected to the city and can interchange information with the city for the benefit of both, for the benefit of the city, but also for the benefit of the driver. And for this, we can show you an example. Jordi Ortuño is going to show you an example on how this can affect better parking. And as number 3, which is maybe the most complex discipline, we are working on cooperation between cities and cars, not just information flow, but really dynamically adapting services and traffic on a demand-responsive basis so that mobility always happens exactly to the amount and at the place and time where it is necessary and not in strict fixed rules anymore. And these steps have been guiding us by creating the first project portfolio of CarNet. As you can see here, we have started a lot of projects in the areas of vehicle concepts, mobility software, mobility concepts, and also business design, because this is, you must never forget about the business design. This has been dominated by many great ideas in the last decades, and only very few of them have ever come to market because the business behind is a critical path. And we try to integrate all these in research projects, and today we want to focus on 2 things. The first one I'm going to introduce, the second one is going to be shown by Jordi. The one that I'm going to talk about is the Barcelona demand-responsive shuttle idea, together with a new tool that we developed, which is called Barcelona CityFact, or as we call it, Virtual Mobility Lab. And the basic idea of a demand-responsive shuttle is not completely new, but we want to develop it to the best possible extent to Barcelona. It's basically, imagine a mixture between a bus and a private vehicle. It is like a vehicle that picks people up where they are and drops them off at a specific location, and does this for not only one person, but for many people. So it does a trip sharing that always needs the perfect route to collect and drop people in the best possible manner, to raise the occupancy of the car, which is a benefit for the city, and to still not have too large of a detour for the passengers included, which will be a factor relevant for the people. And as you can see already in the drawing, one of the most important success factors for this kind of service is software. It's not really how the car looks, it's more the best way to find your way through the city, picking up the people and making a decision between all the demands of the people and all the possible routes that you could take in the city. And that's why we have been starting to work on algorithms for this kind of service to then be ready to put it in the market with the best potential service characteristics. And for doing this, we created something that we call the Virtual Mobility Lab. Testing these services in the city is usually a very expensive and effortful experience, because you need a lot of cars, hundreds of cars to test it, and you need a lot of users to be involved, even in a phase when it's not yet perfect. And that's why we think that a Virtual Mobility Lab can help here. It is basically a virtual depiction of Barcelona. It is an engine that represents the city and that we can feed with mobility concepts, like, for example, the Barcelona Mobility Shuttle, or other concepts like car sharing, trip sharing, to see how it works in the city and to see how it affects the KPIs of the city in terms of, for example, emissions or travel duration. So we have the chance to predict the effect of such a service and to also work on the layout of the service before we start with the test runs. And we do this also because we see a big demand for transferring successful mobility concepts from one city to the next. But a lot of providers hesitate because it's usually a huge risk and a huge effort to put one concept to the next city. And through such a tool, we have a chance to make this easier and to predict whether there is a chance for success and how the parameters should be. And well, this we used for this for the service that we envisioned. And here you can see just a very short video of this kind of simulation and what it means and what it looks like. You see a lot of vehicles moving through the city. You see some figures like the orange ones that need to be picked up. And you can see, this is an example, the ABCD path is a route of a specific vehicle as it picks up and drops off people. And this is not to explain the software now, this is just to show you how we work and how we try to improve the algorithm through the simulation network that we have. And we hope to extend it to the future, and we were able to show for the Barcelona demand sharing system significant potential for the city, that we're saying that with 500 of these cars we could reduce or substitute more than 2,000 private cars in rush hour,
which would mean a significant improvement of the occupancy of the street in Barcelona. And also a success factor on the commercial side is you need an average occupancy of this kind of vehicle so that there is enough commercial benefit for the operator to use the system and to drive it. And with this simulation, we could show that for Barcelona city center, we get to average occupations of up to 5 people per vehicle, which means a better occupation than you have in a normal trip sharing scenario. And all the intelligence about this lies not in the car, not in manufacturing the car as we are used to, but in the software. And that is the message that we wanted to bring, that in the future, the software of routing is a very important success factor, and we are preparing to have the right tools to be successful in this area. And this is the first part, and now I would like to hand over to Jordi, showing a completely different side of what we're doing together in Barcelona. Okay, thank you, Christoph. Hi, good afternoon. I'm very pleased being here and having this opportunity to be a part of this event. And first of all, I would like to give our vision as a city and from ICT point of view about what is introducing technology in cities and how we introduce this innovation in our cities. So as a city, we understand this technology innovation as a part of the urban development. That is something that we have been doing always. And for us means not only adding technology, but also thinking in the new service that we are providing to the city. It means that many times when we are thinking in innovation, we are thinking in a reduction of process, in optimize cost, in reduce cost. But when we are able to combine data with communications that allows you to connect everything with everything, and with the geolocation that is a key in a mobility system, maybe, or certainly in this case, we are giving a new service that we had never had before. So as a new service must be studied and considered. And in this sense, when we are developing solutions, deploying innovation in Barcelona, in city, we prefer to talk about a proof of concept instead of test, instead of pilot, that it seems that we are just buying and testing technology that is not our purpose. So thinking in which problems cities are facing to introduce technology in cities, we have some challenge to consider. The first is the complex stakeholder ecosystem that we are working. Many innovative solutions needs to involve different actors with different roles, and it's needed to establish a real dialogue between all of them, with the stakeholders that are established, but also with the stakeholders who are coming. And it may seem obvious to say that we have to work together in the same direction, but many times, or at least as far as my experience or our experience, is something that not happens as often as we would like it. And with this concept, we like to work under the vision of quadruple helix. With government, when we are providing the legal framework, the needed telecommunications when is needed, collaborating with academia when sharing these studies, with industry when they are transforming these ideas into products, and with citizens that are collecting these ideas and these necessities. And legacy is also an important issue for us, because we need to make sure that we are able to deploy sensors, but also we need to make sure that we are able to change and to retrofit and to maintain this sensor that we are deploying in the city. So taking care with our furniture and with our legacy as a city. And finally, local economic, as you know, is always a constraint that, and we have to put in a balance our necessities in front of our budget. So moving on to some solutions that are already deployed in our city, we have many examples. This is a short list of them. We have solutions regarding public bike system. We have BeSyn, that this is a system that provides you
an app where you can see in real time what is availability and what is the easier route to get the station. Aparcabé, this is an app that allows you to pay only for the time that you have actually spent. Areadum is other solution like this, but for urban transport. But thinking in connectivity and in connected mobility, all of them, that is something that we like to highlight. All of them are based on the three major technologies, as we know, key plays an important role in ITS. This is communication, communications that allow us to connect everything with everything. Geolocation, that is a key in a mobility and thinking in a connected mobility. And information, when we are able to manage big data, and with advancing in cloud computing, when we can analyze data in real time, and you have the capacity to prevent accidents, for instance. So just having a look of some issues that we are at Athens of this. We are aware that many measures and many measures are identified about communications, and some aspects must be to consider it about legislation, about standards, about the kind of communications that you need depending of the level of reliability, and also regarding geolocation, here you have a list about some located base services that couldn't be delivered without a good positioning. Traffic data collection, service for disabled people, incident management. But as you know, in urban areas we have some lack of availability, and aware of this. Galileo, this is a European global navigation satellite system that works independently, but also with GPS and GLONASS, and offer us a better position in urban areas. So City Council are aware of the importance of geolocation has in ITS and in mobility connected. We are involved in 2 European projects. The first is Gemotit for testing geopositioning and urban transport mode, and Elaine, where we participate in the pilot next year. And what about data? You have an overview of the Barcelona Urban Platform. Having a look just in the most important components, Sentilo is a platform, an open source platform that allows you to manage and to exploit the data collected from sensors, and it has a unique endpoint of connectivity through an easy and open API. CTOS is the central of this urban platform for gathering data, normalize and process this data, and finally this data can be published for internal use, but also for third parties. So, last but not least, based on this Barcelona Urban Platform, and with the data that we are collecting from viability in parking, and with the data that we are providing that comes from car data, we have deployed a proof of concept with SEAT that has helped us a lot to reduce some of the externalities that mobility has in a city. For instance, to reducing the idle time while we are searching parking, reducing traffic congestion, improving the overall city traffic, and with better quality of air, and many improvements that we are when we are working, and we are sure that this kind of innovation, as I have mentioned it in the beginning of my presentation, is the kind of not only technology but also service that can improve our mobility and problems in cities. Okay, so this is all from my side. Perfect, thank you, Jordi. Okay,
So last but not least, I'm pleased to introduce Mr. Carlos Mier Iteran. So Carlos is coordinator of the Federal Mass Transit Program in Banobras, a state-owned development bank in Mexico. He was previously Undersecretary of Communications, General Coordinator of Ports and Maritime Transport, and CEO of Telecommunications of Mexico. So Carlos, thank you. Sí, muchas gracias. Voy a hablar en español. Quisiera tocar como 3 puntos. Uno, la prioridad del transporte masivo, independientemente de lo que logremos mejorar el uso del automóvil. 2, las alternativas de uso del automóvil como un servicio de transporte colectivo. Y 3, las mejores tecnológicas que se han estado ahorita comentando con el concepto de Avoid, Shift y Improve. En la parte del transporte masivo, en el caso de México, que igual New York se repite en muchas ciudades, en muchos países en desarrollo, tenemos un uso del transporte público muy intenso, significativamente mucho mayor que en los países en desarrollo. Y no tanto porque sea un servicio de transporte masivo mejor, sino porque la gente no tiene accesibilidad a comprar un automóvil. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 70% de los viajes se hacen en transporte público y el otro 30% en automóvil privado, de los cuales una buena parte es en taxi y otro en automóvil particular. Del espacio público, el 90% es ocupado por los automóviles y menos del 10% es ocupado por el transporte público. Entonces surge la paradoja de los automóviles públicos, perdón, los automóviles privados tienen gran capacidad de pago. Entonces pueden pagar la construcción de segundos pisos de cuota. Entonces, por lo tanto, estamos construyendo segundos pisos de cuota para los automóviles. Pero el transporte público solo puede pagar una tarifa muy baja. En general, la tarifa que puede pagar la población de bajos ingresos, que es la mayoría, las tarifas en promedio en todo México son del orden de 7 pesos. Eso equivale a 30 centavos de euro. Y en la Ciudad de México incluso son más bajas, son como de 20 centavos de euro. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que el transporte público pues no crece en la rapidez que debería de ser por falta de recursos. Incluso con una tarifa tan baja también tiene problemas de mantenimiento de los equipos y entonces se va deteriorando. Entonces estamos como en un círculo vicioso y una paradoja en donde vamos construyendo autopistas urbanas de cuota para los automóviles que finalmente también terminan congestionadas. Entonces en la Ciudad de México pues manejamos como 30 millones de viajes al día y de esos el 70% se maneja en transporte público. Y los que se manejan en taxi son los que le llaman taxis colectivos. Entonces el automóvil se usa y le llaman también taxi de ruta. Entonces los taxis de ruta son automóviles compartidos, esperan a que se llene el taxi y se van por una ruta común y cobran en algunas rutas hasta 25 pesos del viaje. Y otros son estos taxis colectivos, luego han evolucionado a combis colectivas, en donde no solo ponen 5 pasajeros, sino ya ponen 10, y ahora han desarrollado un nuevo vehículo que se llama las vagonetas, que están diseñados para 10 pasajeros, pero le ponen 17 pasajeros. Y también las tarifas que cobran están fuera de control. Entonces, pues los taxis colectivos y las vagonetas son muy rentables. Entonces están creciendo en forma desproporcionada. Y el transporte masivo, pues bien, gracias, porque no hay recursos para financiarlo, el presupuesto está limitado
En cambio, para autopistas de segundo piso, pues sí hay recursos, y por ahí se van las Urbans, se van los Uber, porque ahora con el sistema de Waze, la mejor ruta es subirse a la autopista de cuota, y aunque sean mayores recorridos, la distancia más corta entre un punto y otro, pues ya no es la línea recta, sino es vamos a dar vuelta por la ciudad, nos subimos a la autopista de cuota, hacemos los libramientos, y todo este servicio del transporte privado o compartido está generando mucho más tráfico en la ciudad. Y el problema que queremos resolver, el congestionamiento, estamos actuando con medidas financieramente rentables, pero que van en el sentido incorrecto. Entonces nos está pasando que los Ubers y sistemas parecidos, incluso hay uno que se llama Yaxi y otros, Cabify, etcétera, pues están resolviendo un problema importante, que es el congestionamiento y el tiempo de la gente de mayores ingresos, que en lugar de manejar, pues piden un Uber y se van trabajando, y no importa el congestionamiento porque tienen su oficina en el coche, van resolviendo los problemas en el coche, y el problema del congestionamiento de la ciudad no se resuelve, sino se va complicando. Y más aún, la tranquilidad de los barrios se empieza a deteriorar, porque el Waze le dice, oye, ya no te vayas por las calles principales, vete por las callecitas de la colonia, y empieza a evitar los recorridos por las vías principales que están congestionadas. Entonces, finalmente, estos servicios compartidos, pues sí están resolviendo un problema para la población de mayores ingresos, pero momentáneo. Finalmente terminas congestionado. Los recorridos, por ejemplo, de mi oficina a mi casa, pueden variar de 20 minutos a 2 horas, según si es en hora pico y demás. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy en un taxi o en uno de estos Uber. Pues me voy trabajando y despachando ahí, pero no vemos que esto pueda ser una solución. Entonces, por eso en México estamos insistiendo en impulsar con mucha mayor medida el transporte masivo. Y hay un programa en donde el transporte masivo se le deja a los estados y a los municipios. Y entonces las ciudades cada vez están más congestionadas y más contaminadas. El caso de la Ciudad de México es gravísimo ya. Entonces necesitamos buscar soluciones de mucho más fondo y dedicar mucho más recursos al transporte masivo. Y como los estados tampoco tienen recursos, se hizo este programa en donde el gobierno federal ya está involucrándose en impulsar el transporte masivo, apoyando a los estados y a los municipios. Es un programa en donde el estado, el gobierno federal, le aporta a las ciudades hasta el 50% para que hagan los estudios de movilidad urbana sustentable, en donde le den prioridad al transporte masivo, y después, una vez que identifican los requerimientos finalmente de infraestructura exclusiva para el transporte masivo, porque con el congestionamiento pues, se requiere vialidad dedicada al transporte masivo. Entonces el gobierno federal apoya hasta el 50% en la parte de infraestructura, el otro 50% lo tienen que conseguir los gobiernos locales. Y luego en la parte de los vehículos, la idea es que sea que la tarifa pueda cubrir al menos costos de operación y mantenimiento, y podría cubrir también el financiamiento de los autobuses, porque nuestro volumen de ocupación de nuestros autobuses es significativamente mayor que aquí en Europa. Entonces, aunque sea una tarifa baja, los autobuses van pues, casi llenos a todas horas. Entonces, con la tarifa se puede cubrir costos de operación, mantenimiento y la inversión en los autobuses con créditos a largo plazo y con tarifa, eso sí, una tarifa subsidiada. En la parte de los trenes, en México, yo creo que se justifica nada más en las zonas metropolitanas más grandes, que es la Ciudad de México, 25 millones de habitantes, Guadalajara 5 millones y Monterrey 5 millones. Las demás ciudades de más de 500,000 habitantes, que son como 34, yo creo que tenemos que resolverlo básicamente con
con sistemas de autobuses eficientes que tengan carriles exclusivos, sistemas troncoalimentadores, porque hay una sobreoferta de autobuses, de taxis colectivos y de vagonetas como del 30 o 40%, que también congestionan más, son más costos de operación. Entonces, si no transformamos también con tecnología el transporte masivo, pues vamos a seguir en la paradoja esa de que el automóvil lo vamos a estar buscando como una solución. Es mi mensaje. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Okay, thank you very much, and congratulations to all the panelists. So now I will do 2 questions. We have a lot of questions, really. I think that we have 8, 9 questions. I will select the most questions with most likes. Okay, so I will do 2 questions, and I save some time for the attendees if you want to do some question in the microphone. So the first one to SEAT. What is your approach towards aftermarket vehicles which create 95% of city fleet? Do you plan to connect them as well with the cars that are already in the market driving? Okay. Okay. Yeah, you need the microphone. Yes, sorry. Okay, like this? Yeah, I think that yes. Yeah. Okay. Yeah, so actually the solution to connect aftermarket vehicles is well known. It's like dongles everywhere. And I think everyone is, you can even buy them in the free market, but the manufacturers are also looking into this. So are we, but the most important thing for us is that we do not play with the data security of the customers. So we will bring a solution whenever we have a data security system that we can rely on 100% and that cannot be hacked and that cannot fail. And others might be more adventurous in this kind in the aftermarket, but we have these standards and that's what we're aiming at. Okay, perfect. So I will give, we only have 3 minutes. I will give the turn to the attendees. If some of you have some question, you can stand up and go to the microphone. No questions in the attendees? Okay. So I will prepare another question for you. So for instance, this is a difficult question. I don't know if maybe Carlos can respond. In English, it's okay, no, Carlos? Okay. So is there any estimation about the ROI, the return of investment, of public or private associations for having mobile users' data? Usually look expensive for medium or small towns. I don't know if you can respond to this one or... For instance, in the systems that we are promoting of mass transit systems, we include 3 elements. The dedicated infrastructure, so that they have a line exclusive for the bus. The terminals and workshops in order to repair the buses and the trains. The buses itself or the trains, and the technology systems, intelligent transport systems. And we are trying to invest in those systems through private investment. And the increment and productivity on the systems is such that you can finance probably with a rate of return of about, in Mexico, 14%, including inflation. Mm-hmm. And that represents around between 5% or 8% of the tariff. Mm-hmm. With Okay. that scheme, you can finance technology for the systems. Okay, thank you. I will do 2 more questions. First one to SEAT. Try to respond very quickly, please. So it's to SEAT, how do you differentiate yourself from Uber sharing services? Well, in the first place, SEAT is not yet a sharing service, yeah? So that's the quick answer, yeah?
And in the future, as I say, we believe that the best accessibility and the best software will win these services. At the moment, it's market penetration that wins, but in the future, when there's maybe more market penetration, the quality criteria that we believe in is the software quality. Okay. And the last one with a lot of likes also, again to Mexico, to Carlos. So the question said, if you could implement the mobility system of your city from scratch, how would it look like? This is a, a fantasy question. Well, I think we should have a lot more metro lines. We have now 12 metro lines, and we serve about 5 million passengers per day. And we have another system called the BRT, or the Bus Rapid Transit Corridors, which are about 6 lines, and they attend about 1 million passengers. But we have 20,000 microbuses that cover about 50% of the trips. So what we have to do is, let's change all those microbuses, which are probably more than 10, 15 years old, are very highly contaminated. So, and with the approach of planning, eliminating the duplication of lines, and transforming to a modern technology with ITS systems. Okay. So that's all. If there are any final questions from attendees, not? Okay. So we close here the panel. Thank you very much, and thank you to you also. Thank you.